Buen día. Por el tema de estudio de mercado, lo que nos concierne a este video es proyecciones de oferta, proyecciones de demanda y proyecciones de precios. Este tema lo abarcaremos a través de 3 videos. Primero, y el que nos concierne en este momento, es hablar sobre los tipos de proyecciones y métodos de proyección. El video actual es el video proyección de generalidades y es el que estaremos viendo a continuación. Comencemos. Comencemos por mencionar qué es una proyección. Una proyección, como su nombre lo dice, es simplemente tomar una variable y tratar de predecir qué va a pasar en ella en el futuro. En el idioma del inglés, esta palabra proyección se traduce como la palabra forecast. La palabra forecast en inglés, traducida al español, significa proyección, pronóstico. Y es una palabra que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia en literatura científica, porque la mayoría de la literatura científica se encuentra en inglés. Ahora, ¿qué tipos de proyecciones según el horizonte de tiempo hay? Básicamente 3, por lo general. Corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Corto plazo suele ser el rango típico de las proyecciones a corto plazo, suele estar entre 0 y 3 meses. Las de mediano plazo, de 3 meses a 3 años. Las de largo plazo, de 3 años en adelante. La periodicidad que se trabaja entre 0 a 3 meses en la de corto plazo puede ser que aquí se mida en minutos, en horas, en días, en semanas o en meses. Lo mismo que mediano plazo. Mediano plazo, como trabaja un rango entre 3 meses y 3 años, la periodicidad que se trabaja aquí suele estar medida en meses, por lo general. Pero también se podría usar unidades de trimestres o semestres. Y en el caso de largo plazo, como la unidad típica es años, pero pues también se podría medir en lustros o en décadas. ¿Qué implica corto plazo? Corto plazo implica proyectar usualmente ciertas variables. Las clásicas que implican corto plazo son todas las que significan tareas operativas, que signifique compras general de algunas materias primas o insumos que por oportunidad de precios se puedan comprar a corto plazo. ¿Por qué? Porque a veces algunas materias primas tienen una dinámica de precios muy activa y pues y eso implica de que tenemos que planear con relativa rapidez y con una ventana de tiempo muy corta de pocas semanas o meses, estar planeando cuánto de ellas debo adquirir. Eh, el mediano plazo. Mediano plazo, ¿cuáles son las que se proyectan usualmente? Las que se proyectan usualmente son las ventas de mis productos, los precios, los volúmenes de producción. Y en el caso de proyectos que yo ya esté decidido que los tengo que ejecutar, proyectos de construcción de una planta o expansión de una planta, ese tipo de proyectos que ya está decidido que tengo que ejecutarlos, entonces la implementación de esos proyectos, no la decisión si los voy a construir, no, ya está decidido que los voy a construir, la decisión es aquí de implementación significa es qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero del proyecto de implementación que ya decidí que voy a ejecutar. Eso es básicamente lo que suele proyectarse a mediano plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que suele proyectarse? A largo plazo, lo que suele proyectarse son expansiones importantes de la planta, el diseño de nuevos productos o la decisión de nuevas inversiones. Inversiones no me refiero solamente a la parte financiera, sino inversiones en lo que nos atañe los ingenieros químicos, que son
nuevas inversiones en nuevas plantas, en nuevas ciudades, en nuevos lugares. Ese tipo de cosas son las que no me refiero aquí con nuevas inversiones, que eso se proyectan casi siempre es a largo plazo. Y una de las cosas que también se proyectan a largo plazo es todo lo que usted invierte en investigación y desarrollo. Palabras investigación y desarrollo, que es lo que suelen ejecutar las universidades e institutos de investigación. Eso en nuestro alrededor se le ya conoce como el I+D, I de investigación y D de desarrollo. Todo lo que hacen las universidades y los institutos de investigación, eso es lo que se llama I+D. Y eso también se proyecta, son cosas que se tienen que proyectar. Lo correcto es proyectarlo a largo plazo. Bien, ahora, como ustedes pueden estar incluyendo de acuerdo a la conversación o al vocabulario que estoy utilizando aquí, tácitamente estoy diciendo que todas estas proyecciones se utilizan para que en la industria usted planee lo que va a pasar. Entonces, a partir de los forecasting, es decir, las proyecciones, los forecasts que uno haga, en las empresas, en la industria, uno planea. Toda planeación a corto plazo se le denomina schedule, por su palabra en inglés, schedule. Scheduling siempre se traduce como planeación a corto plazo. Tactical se le denomina a la planeación a mediano plazo. Y planning, la palabra planning, es exclusiva para planeación a largo plazo. Esto para que cuando ustedes lean textos de ingeniería o de inversión de proyectos y vean esta nomenclatura en inglés, pues entiendan perfectamente a qué se está refiriendo en cuanto al alcance del tiempo en cada uno de estos términos. Y estos son los tres tipos de proyecciones que según el horizonte de tiempo suele trabajarse. Y es importante ubicar qué variables van en cada nivel, pues para entonces hacer una acertada proyección de la variable. Segundo, veamos los tipos de métodos que existen en general, muy en general, para hacer proyecciones hacia el futuro. Y tenemos un primer gran grupo, que es el grupo de los métodos cualitativos. Y en segundo lugar, los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos podemos contar varios. Por ejemplo, la investigación de mercado, el conocimiento de expertos y el consenso grupal de expertos. Son algunas de las tres técnicas, o perfectamente pueden haber más, las cuales en conjunto o individualmente, dependiendo del alcance que usted quiera hacer en esta proyección, todas ellas conducen a, por medio de estrategias deductivas, construir un pronóstico de la variable que querramos para el futuro, ya sea un pronóstico de la oferta, de la demanda o de algún precio. La investigación de mercado, conocimiento de expertos y el consenso grupal son técnicas que suelen utilizar los mercadotecnistas o los econometristas para construir pronósticos para el futuro. Estas técnicas consisten, por lo menos en el primer grupo, en el primer subgrupo de investigación de mercado, consisten en las encuestas y entrevistas típicas que uno de pronto a veces ha sido víctima, entre comillas, en, el, en, en la navegación del Internet, de estas plataformas y redes sociales, donde suelen ser víctimas de algunas encuestas y ese tipo de cosas. Eso es un ejemplo muy somero de lo que se está tratando de hacer en el fondo, que es una investigación de mercado para estar detectando los deseos o intereses de los posibles clientes. El conocimiento de expertos o método Delphi es un método un poco más algorítmico, que si bien se basa en información tomada de expertos y de pronto posiblemente mezclado con algo de investigación de mercado, pero por un método un poco más algorítmico se puede deducir pronósticos de las variables en el futuro, ¿cierto? Entonces aquí no solamente es información cruda que uno pueda sacar de las encuestas y las entrevistas, sino que hay una depuración algorítmica basada en conocimiento de los expertos. Y el último, pues es un consenso grupal de expertos, que es una mezcla de los dos anteriores, donde por medio de encuestas, entrevistas, cuestiones algorítmicas, más sumada a la intuición propia de los expertos, esto se pueda construir este tipo de pronósticos. En el segundo grupo tenemos los métodos cuantitativos.
estos métodos son absolutamente, son en buena medida diferentes a los cualitativos. Los cualitativos, si bien nos interesa es detectar algunas tendencias y por medio deductivo a fin convertirlo en números, y los métodos cuantitativos tienen un enfoque diferente. Ellos se basan en proveerse de datos históricos que no necesariamente tienen que venir de encuestas ni entrevistas, es simplemente ir a consultar bases de datos históricos, y mediante un procesamiento matemático de esos datos históricos, trato de construir un modelo matemático. Un modelo matemático que no es más nada, o sea, no es más allá que simplemente una expresión matemática que detecta los patrones del pasado, detecta los patrones de comportamiento del pasado de alguna variable que a mí me interesa pronosticar en el futuro. Por medio de ese modelo matemático, entonces yo una vez haya detectado el modelo matemático que logre representarme el pasado, entonces uso ese modelo para extrapolar ese modelo matemático y poder construir así entonces un pronóstico del futuro. Entonces, es un concepto bien diferente a el grupo de los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos se basan en históricos y puramente en matemática para encontrar un pronóstico del futuro. Mientras los métodos cualitativos requieren de información de primera mano, conocimiento de expertos para poder construir un pronóstico. Entonces son dos enfoques muy diferentes y todos ellos se pueden utilizar para armar proyecciones. En lo que nos compete a este curso, solamente vamos a ver los métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla. Dentro de lo que abarca el ingeniero químico, eh, estos métodos son alcanzables para nosotros. Son métodos que son fácilmente implementables y que distan mucho de los métodos cualitativos que requieren de unas técnicas mucho más complejas para nosotros y que no es la razón de ser del ingeniero químico. Por lo tanto, pues esos métodos no los veremos. Veremos solamente los métodos cuantitativos que son de fácil implementación. Y cualquier deseo de ustedes de conocer un poco más de los métodos cualitativos, pues pueden consultar con expertos en mercadotecnia o econometría, inclusive ingenieros industriales, sobre estos temas y consultar por esa línea la información que esté disponible en biblioteca o en cualquiera de las fuentes de Internet. Por ahora aquí vamos a ver, nos vamos a enfocar en este segundo grupo, en los métodos cuantitativos. Bien, estos métodos cuantitativos, ¿cómo los arrancamos? Primero que todo, se nos debe quedar muy claro que los métodos cuantitativos se basan en datos históricos. Esa es su materia principal. Hay cuatro grupos que vamos a tener aquí en este curso clasificados para que nos quede claro todas las posibilidades de métodos cuantitativos y cuáles de esos cuatro sí vamos a usar y cuáles no vamos a usar. Empecemos. Existen los métodos basados en datos simples, basados en modelos estadísticos, en modelos técnico-económicos y los métodos híbridos. Los de datos simples. Los de datos simples, como su nombre lo dice, es donde nosotros asumimos exactamente el mismo comportamiento del pasado. Es decir, nosotros construimos la proyección del futuro asumiendo de que así como se comportó el pasado, exactamente de la misma manera se va a comportar el futuro. Los modelos estadísticos es similar al anterior. También vamos a partir de datos históricos, pero el comportamiento del futuro no es exactamente igual al pasado. Sí se va a basar en el pasado, pero no va a ser idéntico al pasado. Y realmente los modelos estadísticos van a estar por medio de técnicas precisamente estadísticas y matemáticas, va a estar trabajando una variable independiente que es el tiempo y por medio del modelamiento matemático va a construirse una ecuación en función del tiempo que va a poder predecir de acuerdo a la tendencia o variabilidad o estacionalidad del pasado, tratar de predecir cómo se va a comportar el futuro, pero con una ecuación matemática. ¿Sí? Un poco distinto a los datos simples, que la ecuación matemática no es explícitamente lo que se use ahí y no hay básicamente ninguna variable. No hay ninguna variable independiente.
cambio, los métodos, los modelos estadísticos, sí va a haber una variable independiente y esa va a ser el tiempo. Tercero, los métodos basados en modelos técnico-económicos. Estos son mucho más robustos que los dos anteriores, de lejos. Incluyen un grupo de variables independientes, ¿cierto? Como por ejemplo el tiempo, obviamente, la tecnología que, se esté, en la que estemos involucradas, si estamos proyectando un precio o un volumen de demanda, de oferta. Entonces, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando para producir ese equipo, o perdón, para producir ese producto o esa materia prima, pues eso va a influir en qué tanto va a ser su precio o su demanda en el futuro. O, por ejemplo, la dinámica de oferta, demanda y precios, los tres juntos, sus dinámicas individuales, cuando todas se confluyan en un mismo mercado, pues cada una va a estar dependiendo del otro. Los precios afectan la oferta afecta a la demanda y la demanda afecta a los precios y así sucesivamente en un círculo vicioso. La variación de cada uno individualmente se puede contar dentro de un modelo técnico-económico para que la predicción del futuro pues, sea un poco más acertada. Y así sucesivamente puedo seguir agregando variables dentro de un modelo técnico-económico, como por ejemplo la presencia o no de industrias interdependientes, así como variables socioeconómicas, como el Producto Interno Bruto, la cantidad de población que afecta o que es de interés en predicción del futuro, de mi precio o de mi volumen de oferta y demanda, o las conocidas políticas nacionales que tengan los gobiernos respecto a la comercialización de ciertos productos, pues esas cosas también afectan. Y como pueden ver claramente, los modelos técnico-económicos son mucho más completos de lejos que los métodos de datos simples y estadísticos. Involucran muchísimas más variables. El de datos simples prácticamente no incluye ninguna variable, explícita por lo menos. Los modelos estadísticos al menos una, que es el tiempo, mientras los económicos incluyen todas las que usted sea capaz de matemáticamente incluir y representar por medio de una matemática relativamente sencilla, los puede incluir para que ingrese en una dinámica de predicción de precios o de volumen. Y el último, los métodos híbridos. Los métodos híbridos, como su nombre lo dice, es una mezcla, es una combinación entre modelos estadísticos y modelos técnico-económicos. Un híbrido entre estos dos serían lo que nosotros aquí llamaríamos como métodos híbridos. Bien, veamos un poquito más detalles. Por ejemplo, comparemos entre los métodos quali y quanti. Miremos qué son las ventajas y desventajas desde el punto de vista de horizonte de tiempo, de la complejidad de su implementación, de cuál es más preciso y cuánta información se necesita para poderlos implementar. Entonces, como vimos, los métodos cualitativos son usados por los que efectivamente son los expertos en construir pronósticos. Estas proyecciones que se construyen por estos modelos, pues suelen tener la capacidad de construirme proyecciones que sirven para largo plazo. El problema es que la complejidad para implementar esos modelos pues es alta, la precisión es variable, quiere decir, pues, la precisión puede ser desde muy buena hasta también muy deficiente, o sea, eso depende de la calidad como fue implementado. Y la cantidad de datos sí es claramente alta, se necesita muchísima información. Por cualquiera de los métodos que mencionamos, se requiere muchísima información para poder construir un modelo de estos. ¿Cierto? Además de la calidad de los que lo implementan. Esto casi siempre lo implementan expertos en el mercado. Eh, a personas novatas o poco conocedoras, pues no suelen implementar esto porque pues no tenemos las facultades o el conocimiento para hacerlo de la forma correcta. Los métodos cuantitativos, como dijimos que eran cuatro, pues miremos miremos cómo se comportan entre ellos en cuanto a estas cuatro variables. Entonces, por ejemplo, datos simples tienen un horizonte de tiempo corto. Esto es muy malo, esto no es bueno. Si uno quiere hacer horizonte de 10, 20 años, pues los métodos
la técnica de datos simples no es para nada buena, solamente es para horizonte corto. La complejidad es muy baja, son muy fáciles de implementar. La precisión, por lo mismo, debido a que son muy fáciles de armar porque tienen un principio, un concepto básico muy simple, muy sencillo. Entonces, pues su precisión no es que sea muy buena. Y la cantidad de datos, que esa es la ventaja, la cantidad de datos que se necesitan para implementar, pues es pequeña. No requerimos muchos datos realmente para armar. Los estadísticos también tienen un horizonte de tiempo corto, pero un corto no tan corto como el de los datos simples. Los estadísticos pueden tener un corto un poco más amplio que los anteriores. La complejidad no son tan simples como los datos simples, pero créanme que no es nada sofisticado. O sea, te podemos categorizarlo todavía como baja. La precisión es media, o sea, una precisión que puede ser entre media y aceptable. Y la cantidad de datos es variable. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos métodos estadísticos que necesitan muy poquitos datos, así como hay otros métodos estadísticos que necesitan bastanticos datos. Esto es relativo, pero esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Los técnico-económicos, pues hay algunos que se pueden construir tanto para corto como para mediano plazo, ¿cierto? Si uno lo quiere construir a largo plazo, se puede. Simplemente que su especialidad está para corto y mediano, realmente. La complejidad, la complejidad es alta, como pueden ver, los técnico-económicos, como había mencionado, incluyen muchísimas variables y montar la proyección de cada una de esas variables independientes y encontrar cómo correlacionan entre ellas para generar una proyección de una variable adicional para el futuro es complejo. La precisión son los mejorcitos. Estos métodos técnico-económicos son los mejorcitos de todos los grupos que estamos viendo, son los mejorcitos modelos que se pueden armar, ¿cierto? La precisión es alta. Y la cantidad de datos. La cantidad de datos, aquí es la penalización que hay que pagar. La penalización es que necesitamos tanto un volumen de datos alto como una complejidad alta para implementarlos. Y finalmente, los híbridos. Los híbridos pues heredan cosas de tanto del estadístico como del técnico económico. Entonces, los híbridos sirven tanto para corto como para mediano. La complejidad es media, la precisión está entre media y alta, y la cantidad de datos que se necesitan, pues sí es variable. Entonces, en algunos casos, algunas variables son fáciles de modelar, entonces será con pocos datos, mientras otras variables seguramente necesitan muchos datos y por lo tanto, pues la cantidad de datos es alta. Entonces, ahí por eso mencionamos variable, porque puede haber todo tipo de posibilidades. Y eso es básicamente el gran espectro general de lo que implica los métodos para hacer proyecciones y los pros y los contras de cada uno.